Esto es Hora Cero con Alan Schenone, Hermes Masali y Nahuel Schenone. Bienvenidos a Hora Cero, el podcast para hablar de cosas que ya vimos en el pasado, que descubriremos en el futuro, pero analizamos acá en el presente. Un presente eterno en esto que son los podcasts. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, para empezar, en Instagram como en Twitter también, como @Hora Cero Podcast, para mandarnos sus comentarios, sugerencias y también porque una puteada y por qué no un elogio. En este episodio vamos a hablar sobre Adaptation o El Ladrón de Orquídeas. Pero para hacerlo quiero presentar a mis dos compañeros que están a mi lado episodio a episodio analizando estas películas que siempre son diferentes entre sí. Para comenzar, quiero saludar primero a nuestro querido amigo Hermes Masali, que está del otro lado del océano, allá en España. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo va todo por allá? Bueno, qué bueno estar acá con ustedes otra vez, analizando películas. Hoy tenemos un peliculón para analizar. Y qué bueno contar con Nahuel Schenone, querido amigo. ¿Cómo va todo por allá? Hola Hermes, hola Anita. Muy bien, la verdad que me encanta que el podcast nos obligue a ver películas que teníamos pendientes o que hace mucho que no vemos. Esta siempre la tenía ahí como olvidada y la verdad que es un peliculón. Me encanta que tengamos estas excusas para ver esto y hablarlo. ¿Sabés, Nahuel? Yo también la tenía de nombre, ¿viste? De vista, pero siempre me fue un poco esquivo al escuchar que está Nicolas Cage como protagonista y nunca le di mucha importancia. Y está bueno que este podcast, como decía vos, que nos lleva a lugares que por ahí desconocíamos y no le damos importancia. Yo no tenía mucha idea de lo que es el director en su labor, en su filmografía, por ejemplo, como tampoco el guionista, y me llevó una sorpresa espectacular. No sé si ustedes, vos, Hermes, creo que fuiste que lo recomendaste, mejor dicho. ¿Por qué te pareció que teníamos que hablar de esta película en este cuarto episodio del podcast? Primero es como decía Nahuel, tengo como hay una lista de películas que siempre quise ver y esta película se hizo muy famosa justamente por cómo Nicolas Cage interpreta a Nicolas Cage. Es como que hace dos veces interpreta a unos gemelos, entonces se hizo muy conocida la película por eso. Y por otro lado siempre me llamó mucho la atención del afiche, el diseño del afiche me parece genial, me parece brillante. Si no lo vieron, el afiche lo pueden buscar en Google, es como una maceta con la cara de Nicolas Cage. Creo que es muy original y está muy bueno. Hermes, vos desde el lado del diseño, viste que te llamó la atención, porque el diseño de póster hay un montón, son súper genéricos la mayoría. Sí. Y acá dijiste esto es algo diferente. Los más sutiles, sí, es súper sutil, es súper minimal, pero con una imagen bastante fuerte, ¿no? En español la película está traducida al Ladrón de Orquídeas y en inglés está traducida en Adaptation. Es más literal, sí, quizás en la traducción de español es más literal, pero en la versión inglés la imagen funciona como un anclaje. Eh, no sé, ahora lo vamos a ir analizando, pero está por ahí. Bien, perfecto. Ya presentados a mis dos compañeros, ahora nos queda comenzar con este nuevo episodio de Hora Cero Podcast hablando de lo que es Adaptation, como anteriormente dijo Hermes, o El Ladrón de Orquídeas, que salió en el 2002 y fue dirigida por nada más ni nada menos que Spike Jonze y guionado por Charlie Kaufman. Dos personas muy importantes para entender por qué se hizo esta película, por qué se hizo así, y para hablar de ello mejor, ¿por qué no contar ya parte de su filmografía o demás para entender bien cómo se desarrolla esta película? Bueno, para empezar, Spike Jonze tiene grandes películas en su haber, ¿sí? No tiene muchas, por ahí en comparación con otros directores, pero es el director de Her, de Quiere ser John Malkovich, Donde viven los monstruos. Tiene pocas películas, tiene mucho. Ahora salió, en el 2020, salió ahora un documental de los Beastie Boys para Apple TV. Es como que lo último que sacó, más reciente. Y tiene también publicidades o videoclips. Pero es un tipo que es reconocido como director. Siempre estuvo muy metido en los videoclips de Fatboy Slim, de hecho de Beastie Boys en los 90 era como el tipo top de la dirección en videoclips, Spike Jonze. Si lo que es agarrar en Adaptation, se ve un poco los recursos de videoclip, ciertos como cliché, creo que Total. es un poco a propósito entre cámaras lentas, cámaras rápidas, acercamientos, elipsis. Creo que se nota un poquito. Y después está Charlie Kaufman. Charlie Kaufman es un guionista que trabajó con Spike Jonze, primero en
quiere ser John Malkovich, y después trabajó con Michael Gondry entre las conocidas que tiene es Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo, ¿no? Y Human Nature también. Esa no la tengo, no la vi. Tengo un poco de también el Kaufman. Que es más bizarra esa película. Esa era una de las ¿Es películas más que bizarra? sí, es bizarra. Las enganchabas en ISAT que estaban ahí dando vuelta. Y me acuerdo porque actuaba no sé si alguno vio Notting Hill, esa película Sí, de la tengo Julia de Canal Roberts 13. y... De Zapping de Canal 13. Sí, Sí, bueno, sí. eso la noto todo el tiempo y se acuerdan que estaba el pibe, tenía un vecino que era un freak, un chabón que tenía una cara de... Hugh Grant tenía un vecino que era muy, muy bizarro. Sí. Bueno, y Human Nature es como que no sé si se inspiró en ese personaje, usaron al mismo actor y, No. y la película es re bizarra, es bizarra pero es divertida, es muy Pero Kaufman. se inspiró en ese personaje. Esa Está es mi jodiendo. teoría igual, porque encuentran a un tipo que estuvo viviendo en la selva por un montón de tiempo, que es este tipo que le digo, no me acuerdo el nombre del actor, y Tim Robbins, que es bastante, hace como de un doctor que lo trata de insertar en la sociedad y bueno, trata de cosas muy en qué es ser humano y todo ese rollo que tiene Kaufman eh, en su cabeza, ¿no? Que de hecho a veces lo jodían, ¿no? Que quiere ser Charlie Kaufman por el éxito que tuvo su primera película. Digamos, lo que está bueno es saber, conocer un poco de cómo piensa este Charlie Kaufman. Porque Adaptation o El ladrón de orquídea que analizamos hoy cuenta su historia cuando tuvo que adaptar un libro a película, ¿sí? Y lo bello de todo esto, digamos, esto se entiende cuando sabes que Danny Kaufman es un guionista real, claro, es un tipo Es una real, persona real. entonces adquiere otro nivel la película, porque si fuera todo ficción, lo lindo, lo bien construido que tiene esta película es que te cuentan la historia del chabón haciendo esta misma película. Porque se ve que el libro tiene que ver con algo y se da cuenta, entonces ya hablando de la película, ¿no? Ya hay una cosa, se mezcla realidad y ficción de la película, que no sabes hasta qué punto es real y qué punto no. Hay cosas que claramente son ficcionadas y cosas que tenés que son reales. Como por ejemplo, en la película, Kaufman tiene que hacer la adaptación de El ladrón de orquídeas. Es el título de un libro que trata de un personaje muy pintoresco, ¿sí? Que tuvo un caso donde robaba flores, ¿sí? Por otros temas. Entonces, en la película, Kaufman trata de adaptarlo, pero quiere hacer algo distinto, no quiere inventarle un romance o una vida turbulenta o algo así. Quiere hacer una cosa más artística dentro de los estándares de Hollywood, porque es una película hollywoodense, la que él está adaptando, y no puede, tiene un bloqueo creativo. ¿No? Y todo eso se siente como que es real, como que el tipo realmente le pasó eso. O sea, pongamos en un contexto. Está Nicolas Cage, que hace de Charlie Kaufman, y su hermano gemelo, Donald Kaufman, que son completamente diferentes entre sí. Por otro lado, también está Tilda Swinton, que siempre la querida Tilda está en nuestro querido podcast de una forma u otra, pero siempre aparece. Somos Tilda. Team Tilda nosotros. Completamente Team Tilda siempre. Después está nada más y nada menos que Meryl Streep, que hace de esta escritora que existe en la vida real. Existe Esta en la Susan vida real. Orlean Existe. es la novela. Yo cuando la vi la película dije, bueno, eligieron un nombre, porque no se suele usar generalmente el nombre, siempre si vas a tomar algo que es real, el mismo nombre, en el mismo título del libro, o por lo menos lo cambian para disimular. No, acá la misma actriz, o sea, la misma persona con el mismo nombre. Y por el otro lado, tenemos a Chris Cooper, que ganó un Oscar gracias a esta película, La siendo Roche, John sí. La Roche, Roche. Era si quiere decirlo la Rose, como con urbano. justamente. Lo que tiene bueno la película, ¿qué tiene? El ladrón de orquídeas es un libro real. Sí, existe. Vos podés ir ahora a Anagrama y comprarlo. ¿Entendés? La escritora es real. No, digo, El chivo está, porque ok. yo busqué. Entonces, el caso del ladrón de orquídeas es real porque se hicieron la nota en el New Yorker, como lo cuenta ahí. Incluso la película mezcla tanto lo ficcional con lo real. Sí, en un momento como que se separa más. Sí. Pero, por ejemplo, al comienzo de la película agarran footage, digamos, no sé cuál será la traducción, imágenes de archivo, ponele, Sí, un de footage. la película John Malkovich,
que vos decís, no, esto no vuelven a actuar. Y después agregaron una escena donde está ahí Nicolas Cage interpretando a Kaufman, como que era el guionista en el set. O sea, pongamos un stop acá, lo que estamos tratando de decir que es una película de un guionista guionada por él mismo, Digamos, narrando Exacto. Sí. un sí, hecho que vivió. es hermoso. O sea, Y después Sí. tiene esta cosa de que el hermano gemelo no existe. Entonces ahí, Bueno, eso después es una ficción, una flasheada y ahí empieza a meter, increíble. entonces tiene esta cosa de ver, que le deja al espectador qué tanto es real, qué tanto no, viste, digamos, bueno, esto, digamos, cuando la vi, se ve que el tipo Kaufman, por lo menos en la película, es muy neurótico, muy inseguro, la pasa para el ojete todo el tiempo y apenas no le sale una idea, se derrumba y totalmente contrario a lo que es el hermano gemelo, que el chabón está sin hacer nada, pero está contento, está en la suya. Entonces yo creo que el chabón plasma muy bien sus inseguridades y todo su barullo en la película. Y por otro lado aparece el hermano que es como el inconsciente de él, no sé bien cómo representa toda esta cosa que no Es quiere o sí quiere increíble. No, ser. ese Nicolas Cage es lo más. Es lo más totalmente. Sí, hablando así en general de la película es esto. Es un tipo que tiene que adaptar, que es Charlie Kaufman, que tiene que adaptar una película, tiene que adaptar un libro que es muy particular, que encima es un libro real que existe, y tiene esta crisis creativa. Entonces, ahí es cuando la película arranca, ¿no? Arranca con esta crisis creativa y lo va a llevar, pero a un extremo totalmente diferente de cómo inicia la película. Entonces, lo que trata, como decía antes Nahuel, lo que trata esta película tiene, que de hecho lo mencionan, es como un uroboros, que es una simbología que es como una serpiente que se come a sí misma y que está todo el tiempo como girando. Entonces, esta misma película, a medida que atraviesa la narración, hay otra como o alterna, una narrativa alterna que habla de lo mismo, pero vos lo vas viendo en pantalla y no te das cuenta. Porque todo lo que hablan en la película de dice no, esto no hacerlo, esto evitar las voces en off, no sé cosas, la película termina con voces en off, la película inicia con una voz en off, en una el guionista dice no, quiero empezar a mostrar de cómo inició el mundo y de hecho te muestran cómo inicia el mundo en la película, más allá de la escena de John Malkovich. Juega todo el tiempo con esa cosa que mezcla realidad y ficción, que es muy, muy característico de este escritor, de este guionista. Sí, sí, no, que lo que tiene este tipo que se interpreta muy bien, Nicolas Cage lo interpretó muy bien, me parece, porque era un tipo que empezó a escribir, que fue a la Universidad de Nueva York, Charlie Kaufman, que trabajó mucho en televisión, de hecho hizo guiones para Los Simpson y Seinfeld, eh, pero nunca alcanzó el éxito. Entonces él era un tipo muy... Hay que entenderlo bien a Charlie Kaufman para entender esta película. Es un tipo que es muy... como se muestra en la película, sí, Inseguro. muy inseguro, muy tímido, no se puede relacionar con las personas. Si ves una entrevista que le hacen en YouTube, el tipo está como a veces mirando para abajo, o sea, te das cuenta que el chabón le cuesta muchísimo abrirse a las personas y para un guionista hacer eso, ir y vender y che, tengo este guión, podemos hacer esta película, es totalmente difícil. Entonces yo creo que la película trata de todo eso, de cómo el tipo llegó hasta donde llegó, tuvo un hitazo como el de Quiere ser John Malkovich y bueno, ahora cómo mantengo eso, ¿no? ¿Cómo me mantengo en ese nivel? ¿Cómo... Por eso esta crisis creativa. Y... Además, más a la película, la película nos muestra bien la personalidad de él desde el minuto cero, Total. que está la pantalla en negro con los nombres de los actores debajo, apenas comienza la película, y se empieza a hacer preguntas, creo que fueron 20 preguntas en 2 minutos y Sí. medio, como estoy gordo, estoy feo, estoy chivando, me siento mal. ¿Entendés? Que una persona totalmente neurótica, No consigo insegura, minas, dice todo el tiempo hablando. estoy en mal forma física, pero en Sí. los primeros 2 minutos de la película ya vemos esta personalidad tan insegura, tan también que se desprecia a sí mismo en un montón de aspectos porque no está conforme con ningún aspecto de su vida, ni con su relación con las mujeres, ni con su aspecto físico, ni con su desarrollo personal y profesional. Y está ante nada menos y nada más, como decía Massa, ante una posibilidad importante de presentar, ahí donde empieza la película también, este libro, de adaptar a este libro tan importante y tan famoso que él le quiere dar otra vuelta de tuerca, que él quiere tener otro reconocimiento en lo que es su laburo Sí, como guionista. digamos, esto por ahí, para que quede claro,
La película empieza a contar de él tratando de adoptar este libro que le pareció muy bueno, maravilloso en ciertos puntos, y no lo quiere hacer el típico guión hollywoodense, quiere abordarlo de otra forma para también validarse como guionista. Y la película al mismo tiempo nos cuenta un poco de lo que va el libro y nos muestra la historia del libro. En el libro cuenta la historia de LaRouche, de Cooper, y su relación, tanto el Rondo de las Orquídeas, con la entrevista que le hace la autora del libro. Entonces se empieza a ver más de una historia. Lo genial es que en un momento vos te das cuenta que la película que estás viendo, que Adaptation, te avanza como la va escribiendo el tipo, que no está haciendo una película sobre el ladrón de orquídeas porque no hay suficiente material, no tiene suficiente cosas para hacer una película, ¿no? Porque no hay una narrativa en el libro, porque es otro tipo de escritura. De hecho, le dicen que lo Es lo invente. que, es lo que suele Claro, pasar. Es, por claro. ejemplo, lo que hablamos en un capítulo pasado con Snowpiercer, ¿sí? Que la historia es distinta a la del cómic, no puedes adaptarlo porque como es otro lenguaje, tiene otras limitaciones, que por ahí no son atractivas visualmente o no son atractivas para estar 2 horas sentado viendo. Él quería, en la película cuenta que Kaufman quería hacer una película sobre flores, ¿sí? Mostrar como la belleza de las flores y lo lo que significan. Que en la primera parte, no sé si lo vieron ustedes, pero en la primera parte, cuando cuentan cómo Meryl Streep, la autora del libro, queda fascinada por la pasión de este bicho raro, que es la Rouge, por las flores, por cómo se apasiona por cada cosa que tiene, que en un momento colecciona peces, en un momento colecciona plantas, en otro momento se va fascinando por las cosas. Tiene esta cosa de Spike Jonze. Se fascina Claro, por... muestra las Sí, flores en primer plano, junto con insectos, como que claro, muy MTV. ¿entendés? Muy National Geographic por Totalmente. momentos y te das cuenta que, bueno, esta es la parte bella que ponía que querer ser Kaufman. Pero que termina ahí y al mismo tiempo en la película dice, no, no llego. Entonces se le ocurre empezar a contar lo que le pasa a él escribiendo la adaptación. Si no, y aparece Charlie Kaufman gritando, diciendo, y todo lo que ya vimos al principio de la película es lo que él empieza a escribir. Y ahí es cuando la película se transforma te das cuenta que es el Uroboros que dijo Hermes antes, que lo menciona en la película, que empieza a contar la película misma porque no pudo resolver la otra. Y se hizo película, de hecho. Y se hizo película. Eso es lo más increíble. Una cosa dentro de otra y está, lo que tiene, está tan bien estructurada que en ningún momento te perdés. En un momento, por eso es importante también saber quién es este Charlie Kaufman, porque si vos pensás que está todo inventado, decís, bueno, sí, pero no, el libro es real. Yo creo que por eso es importante que los nombres sean reales, porque al dar esas cosas, pequeños detalles reales, como el libro, como el nombre de la autora, como el nombre del guionista, y los pequeños guiños como que está John Malkovich o aparece de fondo ahí actores haciendo de ellos mismos actuando, le permite que, siendo eso real, lo demás puede variar. Bueno, eso creo que refuerza mucho el concepto de lo que él quiere proponer, que de hecho lo utilizó en su película anterior, que fue su ópera prima con Spike Jonze. Para ambos fue su primera película, que es ¿Quién quiere ser John Malkovich? Que de hecho en una entrevista que le hacen a Charlie Kaufman le dicen, bueno, ¿y cómo fue que hiciste esta película? Y él cuenta que tenía el guión y que lo iba mostrando, lo iba presentando, hasta que llegó a Francis Ford Coppola. Y en ese momento a Coppola le gustó ese guión y dijo, bueno, no sé, no es para mí, como es otro enfoque, y se lo dio a su yerno, que era Spike Jonze en ese momento. Entonces se juntaron, empezaron a hacer lo de la película, qué sé yo, y dijeron, bueno, en ese momento no era quién quiere ser John Malkovich, sino que tenía otras pretensiones la película. Y dijeron, bueno, ¿a quién buscamos en vez de John Malkovich? Puede ser William Dafoe, puede ser otro actor. Bueno, dieron con John Malkovich que, imagínate, vos sos un actor como este tipo en los 90, te viene un guión y dice, vamos a hacer una película sobre vos. ¿Quién quiere ser vos? Y el tipo aceptó hacer una película que es una parodia exquisita en ese sentido, muy absurda, pero muy, muy increíble. Y en su momento John Malkovich dijo, no, pero yo no quiero poner mi nombre acá. Yo quiero hacer otro nombre porque si la película es un fracaso, yo voy a quedar marcado por el resto de mi carrera y va a ser una poronga. Entonces ahí tuvieron muchos cruces con Spike y Charlie y lo que resultó es que el tipo dijo, bueno, está bien, vamos para adelante y se comprometió a full. De hecho, la escena en la que
en Adaptation está John Malkovich, que te muestran que dice, vamos, apurémonos porque tenemos que apurarnos, estas máscaras dan calor, no sé qué. Eh, el tipo estuvo posta muy comprometido con la película anterior y esto es lo que remarcaba Nahuel antes, de en Adaptation utilizar ese recurso, utilizar los nombres originales, de mantener todo como es en la realidad, cómo es la realidad y llevarlo a una película. Sí, a mí lo que me parece genial hay dos cosas. Primero, el personaje este inventado de Donald Kaufman, que es el hermano gemelo, ¿sí? Como que primero refleja todo lo que él no le gusta, en un parte no, como guionista, Pero pero sí que como le que le gustaría gusta, hacer, porque a él le gustaría ser claro, tan seguro, porque son sí. iguales, vos lo ves, son iguales, no es que el hermano gemelo es estructura. Y comparte el mismo Claro, ADN. y en cambio el hermano gemelo cae en todos los lugares comunes de lo que puede ser, porque también se hace guionista en la película, y cae en todos los lugares comunes, es un tipo que no parece muy inteligente o básico, sería, tira cosas básicas, Hace chistes pero el tipo es malísimos. recontra seguro, ¿entendés? Conoce a una chica y al toque ya se desenvuelve, es como que Son las emociones que por ahí el propio Kaufman no podía claro, hacer a mí, realidad, ¿no? Esa yo seguridad. lo que veo en la película, porque es así, la película en Adaptation, vamos a hablar porque está Adaptation y está pues la película que está escribiendo adentro de Adaptation. El tipo donde un tramo de la película se ve como que está escrita por Kaufman él mismo, ¿sí? Por Charlie. Vamos a ponerlo así, vamos a ponerle porque con el apellido me voy a confundir. Y llega un punto de inflexión donde él está haciendo un curso de guionistas que cree que son una boludez, que lo hizo el hermano. Que siempre lo despreció porque venía de parte del hermano, ¿no? Sí, lo despreció porque decía que eran todos caminos fáciles, todas frases hechas, digamos, algo así. Y en un momento ahí hay un quiebre, porque está utilizando un recurso que está mal visto entre guionistas, que es la narración, que la está usando durante la misma película, y no usa narración porque es un desastre. Ahí deja de estar narrado y la película empieza a tomar otro tono, porque lo que venía siendo realista, intimista, Para, ahí. antes de llegar ahí, porque eso que es un buen tema para desarrollar. Vamos más para atrás. Por ejemplo, la película arranca en el que está Charlie Kaufman hablando con la productora, no sé qué, que es Tilda Swinton, y le dice, ¿y cómo viene la película? El tipo está chivando, la está pasando para el orto, ¿no? Ya te muestra la personalidad de cómo es él. ¿No? Un tipo que quiere mostrar una imagen, quiere mostrar, tuvo un éxito como el de John Malkovich en su película anterior, es un genio, le dice, uy, pero quiero ver qué hay dentro de tu cabeza, tus ideas, no sé qué. Bueno, el tipo es un friki total. Entonces vuelve a su casa, llega a la casa y encuentra a su hermano gemelo, que es Donald Kaufman, que diciendo, como decíamos antes, el hermano gemelo para mí muestra todo lo que no es Charlie, es el anti él. O sea, la película inicia y todos sus problemas se inician cuando el hermano se muda a la casa, ¿no? Entonces, creo que hay un juego de realidad y ficción ahí también, es que de la nada aparece el hermano justo cuando él tiene este problema y dice, me pasa esto, y por qué no me pasa lo otro. Entonces ahí jugamos, en la película también, es una imaginación de Charlie Kaufman, el Donald Kaufman, eh, tan, es real, no es real, en la vida real, nunca tuvo un hermano Charlie Kaufman, pero en la película quiso tener un hermano, o el hermano es la representación de todos sus problemas, de todos sus miedos, todas sus inseguridades, o las aspiraciones que él quiere ser, que él quiere tener. Entonces, eso es lo que hace la película. Y de ahí se genera la polarización. Hay dos elementos iguales, pero la misma vida está adaptada de dos formas diferentes. Por eso creo que en una le dice, compartimos el mismo ADN, qué increíble, porque Que seamos la tan verdad que el tipo diferentes, es un claro. pesado, Donald Kaufman, y aquel trabajo de Nicolas Cage hay que destacarlo porque es increíble. En ningún momento Sí, que te totalmente. crees eh, Que hay dos. que hay dos. Yo en un momento dije, pará, la película me falta alguien en el que... No, es Nicolas Cage que hace por dos. Y la técnica de Spike Jonze, que tuvo un montón de técnicas en sus videoclips, es para aplaudirlo porque todo el tiempo los dos interactúan muy bien, pero muy bien. Una escena que están en un auto manejando o que están ahí espiando una casa, no, eso es impecable. Ahí no sé cómo carajo lo hicieron, ¿no? Pero la verdad que está muy bien hecho. ¿A ustedes qué les pareció ese tipo de cosas? Bueno, a mí los recursos con mis guiones están muy bien armados y puestos. Yo lo que creo que quiso decir con el hermano gemelo, esto es lo que interpreto yo,
Porque como decía vos, cuando están con Tilda hablando de cómo quiere que sea la película, quiere que sea una película distinta, más cercana a la vida real, a problemas reales o cosas así. No quiere meterle sexo, drogas, crimen, porque sí, porque el libro como que no se enfocaba en eso. Y cuando yo digo que la película llega a un punto donde se nota que la está escribiendo él y se bloquea, no puede seguir, no sabe cómo resolver la película. Y entonces ahí es cuando él le pide ayuda a su hermano gemelo. Y la película en sí, cuando ellos están escribiendo, cambia un tono. La película Adaptation empieza a irse justamente por lo que él no quería hacer, donde, ¿cómo es? Empieza a haber un tema con drogas, empieza a haber sexo, empieza a haber cambia a ser un thriller de golpe, muy bien armado y que sinceramente cuando uno lo ve le da gracia porque juega con eso. Y termina con Charlie Kaufman, una vez que se resolvió el clímax, comillas, de la parte thriller, que es justamente todo lo básico que él no quería hacer y que el hermano le estaba pegando con eso. Charlie Kaufman termina contento, hablando con el amor de su vida, animándose a no hacer cosas. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que Charlie Kaufman quisiera que su vida sea más como un final hollywoodense, ¿entendés? Que el tipo cambió, pasó a ser más como el hermano Donald que no existe y le puede hablar a las chicas. Yo creo que eso quiere reflejar tanto la película como lo suyo. Vamos, vemos el principio, sí, Aparte, Naui, fue justamente como decías vos, era un final que él no quería, que el final de la vida real no terminás contento, no terminás con la mina que vos querés, es más triste, más bueno, ellos en un lúgubre momento todo. hablan del libro, dice que el libro se trata de la Claro, decepción, porque supuestamente, según el libro, la mina no Claro. encontraba a ver esa orquídea fantasma especial que estaban buscando. Claro, en el libro terminaba como que, bueno, y terminó la historia. Y después ellos en la película le agregaron temas de si hay romance, no hay romance, hay crimen, hay... Nada, es algo que es muy difícil de explicar por ahí en palabras, pero que la película lo va orquestando de una forma tan bien armada, tan gradual, y se va resolviendo y tiene capas y capas aparte. Y después de eso, tenemos el tema de Nicolas Cage, que Nicolas Cage, la verdad que es algo extrañísimo. Decir que tiene una cabeza tan rara que a veces te saca de... Claro, que es el tipo que tiene más peinados distintos en su filmografía y ninguno le queda bien. total. Es raro, es raro. Pobre. Pobre Nicolás. Igual lo bancamos a Nicolás. La verdad que acá se hace un trabajo excelente. Pero sí que es una película para... Hay muchas cosas a analizar, hay muchas capas. Porque por momentos lo analizás como una película y por momentos analizás todo lo que sucede adentro. Y creo que lo principal es lo que le pasa al protagonista, ¿no? A Nicolas Cage. Que para mí el título es la adaptation, ¿no? Y es cómo este tipo se adapta a la vida real, básicamente. Es como yo me adapto al mundo y lo que nos pasa a todos todos los días, cómo nos adaptamos a diferentes situaciones, cómo nos adaptamos a, a situaciones o extremas o lo que pasa el día a día, ¿no? Es cómo convivir con eso, cómo en este caso es cómo adaptarse a una crisis creativa como la que tenía este Nicolas Cage, Charlie Kaufman, que no se podía acercarse a una mina y que todo el tiempo flasheaba con acercarse. De hecho, se la pasa manoseándose la nutria toda la película por la crisis creativa que tiene. Que de hecho es muy interesante esto destacar de Charlie Kaufman, no Nicolas Cage, sino el Charlie Kaufman real, que tanto en esta película como en bueno, en Quiere ser John Malkovich y en Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, siempre el protagonista es un personaje inseguro, masculino, blanco, que no puede hablar con minas, que tiene problemas y que siempre hay una figura femenina que es más fuerte que el protagonista, que le invade sus miedos. O sea, como que el tipo siempre expresó eso, es muy propio de él, se ve muy marcado en estas tres películas y es muy característico. Entonces ahí como que Charlie Kaufman todo el tiempo indaga, y es lo que habla de Adaptation, que en un momento cuando él está haciendo la película, él empieza a poner sus problemas dentro de la película. Y es lo que Sí, hizo al sí, final. increíble. Totalmente lo hizo. Él dice, no voy a hacer que en esta película voy a poner mis problemas, voy a adaptar este libro de Ladrón de Orquídeas, voy a poner todo lo que le pasa a esta señora que habla sobre la pasión, no voy a poner algo, eso salió re egoísta. Y hizo una película de él, básicamente, el chabón. Este, Sí,
Además, también, perdón, más por interrumpirte, esta película es tan compleja que yo ya la vi por primera vez ayer y necesito verla una o dos veces más para entender la magnitud de todo este plano narrativo como argumental y de guión que tiene la película, que tiene muchísimas líneas, muchísimas historias a desarrollar en el mismo momento, que en un momento estás en una situación que fue 3 años antes, a los 10 minutos te cuentan que fue 3 años después, y vas estando tanto en la construcción del libro como en la construcción del guión al mismo tiempo. Además que, por otro lado, conocer la historia de Meryl Streep, que es la periodista que se encarga de realizar este libro y la futura adaptación a la película, que te cuenta ella cómo vive, y después te cuenta Nicolas Cage narrando lo que ella escribió. Claro, exacto. No, bueno, Es la adaptación de la adaptación, básicamente. En el mismo momento. En el mismo momento, sí. Sí, para sí, mí lo sí, que está genial total. además, que también tiene mucho que ver Spike Jonze, porque primero que no podríamos decir que la película tiene un solo género, porque yo no te puedo decir que es una comedia y te cagas todo el tiempo. Mezcla cosas de comedia negra, No, es drama, drama, y comedia, yo sí. le veo pequeños momentos de thriller cuando están contando la historia de John LaRouche, ¿sí? Cuando está tanto robando la cosa, la orquídea, como cuando te cuentan el drama familiar, que se le muere toda la familia en un accidente por culpa de él. Digamos, vos estás viendo la película y de repente te choca como ¡boom! Como le chocó el auto a ellos, sí. Claro, viene de golpe. O cuando te está contando Meryl Streep las historias de otros cazadores de orquídeas de la antigüedad, Sí, exacto. que la dirección está en otro registro. No es chistoso, no es nada. Es crudo, es fuerte. Y tiene esto, ¿no? Son como pequeños clips que mete Spike Jonze en el medio para hacer notar algo. Digamos, digamos, porque todo el tiempo estamos hablando del guionista y cómo está articulada la película. Digamos, son ese tipo de películas donde guionista y director están totalmente unidos. ¿No? Kaufman siempre decía que en sus películas Sí, sí, sí. se mete mucho en cómo va el set y se mete mucho en la producción. Y cuando no es así, nada, no le gusta un carajo. Le pasó con George Clooney. En la película, escribió una película y dirigió George Clooney y no estuvieron en buenos términos, digamos. Además, la dirección de personajes y la construcción de estos personajes, tanto de Spike Jonze como de Kaufman, se nota muchísimo y se ve, como decías antes, en Chris Cooper, en este ladrón de orquídeas, que volvés al principio y decís, bueno, le faltan los dientes. Pero tiene un trasfondo todo eso, tiene una explicación, como vos decías recién, que va a marcha atrás en el auto. De un momento al otro te lo dice, no es que te anticipa de. Y te muestra por qué no tiene los dientes y se lo dejó así, para tener ese recuerdo doloroso que fue el día que perdió a su madre A su tío. y también se distanció de su mujer. Claro. O sea, ahí te das cuenta de la riqueza que tiene cada uno de estos personajes y lo complejo que son, porque obvio, el personaje de Charlie es súper complejo por todo el mambo que tiene en la cabeza, las inseguridades, pero también por otra parte está el personaje de Meryl Streep, que es súper Snob. galardonada, súper de renombre, pero Exacto. tiene una carencia de pasión que la busca por todos lados y no lo encuentra, que también es muy profundo. Sí, eso creo que es muy del autor de todo esto, de estar en esa, de cómo escapar de la rutina ordinaria para hacerlo extraordinaria. Porque si de hecho, si vos pensás la película, es como, en sí, la película es muy rara, digamos, es rara la película. Em, pero en sí es una película básica, no tiene un montón de elementos súper extraordinarios, muy raros, no, tiene elementos, unas personas con problemas emocionales, pero te las cuentan de una manera tan fuera de lo común, que eso lo convierte extraordinario. Entonces es como que todos los problemas que tenemos se vuelven ordinarios, pero te los reflejan de una forma totalmente extraordinaria. Todos los problemas que tiene Charlie Kaufman los resuelven con un hermano, eh, con su antítesis. Generalmente eso es lo que maneja esta película. Los problemas que tiene Charlie Kaufman los representan o los mejoran con Donald Kaufman. Los problemas que tiene Meryl Streep y la vida que busca la encuentra en Chris Cooper. Es esto de la orquídea. Ellos decían que había una metáfora de la orquídea, que generalmente hay un animal, un insecto, como una abeja o algo así, que, por ejemplo, la orquídea tiene la forma de un insecto parecido al de una abeja, por ejemplo. Entonces la abeja se le acerca para hacer el polen, claro. Y de ahí la naturaleza funciona. Es como que, de hecho, el personaje Chris Cooper le dice, cada orquídea le corresponde un insecto, le corresponde ese amor. Y es lo que pasa acá, es como que hay todo el tiempo es
bipolar la película. Es como que existe este polo, pero el polo opuesto existe y conviven. Creo que eso es se trata de esta película, de cómo las cosas. De hecho, esta película vos la podés ver como si fueras Donald Kaufman. Es una película que, bueno, no sé, no pasó nada hasta el final, al final murió alguien, o la ves como una totalidad. Bueno, a mí me gusta porque entre tantos niveles que tiene la película, uno es el que, justamente el título en inglés, Adaptation, de la adaptación. ¿Por qué? Porque el personaje de Cooper, siempre me acuerdo el nombre, no quiero decir Blunt porque me confundo, perdón. Tengo esa cosa de que Chris Cooper. LaRoche. Claro, el personaje de Chris Cooper, que es LaRoche. LaRoche, cuenta cómo las plantas se adaptan para sobrevivir, cómo que evolucionan. Y ahí tenemos Y otra mutan. lectura más, otra manera de cómo es que uno llegó a ser lo que es mientras va evolucionando. Y eso lo vemos primero desde lo que cuenta con las plantas. Después, cómo Meryl Streep lo ve en LaRouche mismo, porque LaRouche mismo siente una pasión por determinada cosa al extremo y después se olvida. Como dice el ejemplo, que coleccionaba tal cosa y no lo ve más. Y nunca más fue al océano. Entonces él mismo se va adaptando. Perdón, te hago una pausa. Que la película trata en los 90, en el 90 y pico, y en una este personaje, John LaRouche, Chris Cooper, se apasiona con la Sí, pornografía. O sea, empieza a revender pornografía en los primeros años de internet y dice, no, no, la guita. que es un cabrón. Ese personaje me encanta, me Es encanta. tremendo. Es Es genial, tremendo. pero te cuenta eso, no es que el chabón se va a quedar para siempre con las plantas, ¿viste? O con No, la pornografía. exacto. Pasa lo siguiente. Entonces, habla de la adaptación, no solo de la película, sino la adaptación como ser humano, como la evolución. También en un momento tiran un fragmento de Darwin escribiendo sobre la evolución. Y nosotros te la tiramos acá ahora y vos decís, ¿qué tiene que ver? Y es una lectura más. Porque pasa también esto de que muestran todo el proceso en cámara rápida sobre la evolución hasta el parto de un ser humano, que vos asumís que es Kaufman, es una metáfora. Es buenísimo. Entonces, Es buenísimo. nada, y dicho todo así suelto, es decir, ¿cómo que? No tiene ¿Cómo sentido la hacer para que te haga película. sentido todo esto? Claro, Claro. y la ves la película y se cuenta Claro. sola, y es algo que para mí es maravilloso en ese punto. Muy bien estructurada. ¿Entendés? Que Excelente. encima también habla de la estructura. Y tiene estos detalles de que en la película, Donald Kaufman, el hermano gemelo que en realidad no existe, escribe una película y la vende de toque. El primer guión que hace, va y lo vende. Y hace un thriller que me decía, me encanta porque es un tipo de thriller que sale hoy en Netflix seguro, ¿entendés? Que hay un asesino serial que tiene un método medio extraño y en realidad es una personalidad múltiple y que el policía es el asesino Y en la víctima a la vez y es la también. víctima. Sí, sí. Y una parte genial que solo comentan, que dice que hay la escena final que están persiguiendo el asesino, creo que va en moto, el policía a caballo, y el tipo, y el hermano le vuelve a preguntar, ¿y son la misma persona todavía? Y dice, y sí, Posta. es el clímax de la película. Dice, como diciendo, obvio que es el mismo. Pero aparte se la vende como que quiere mostrar la naturaleza Sí, contra la tecnología en un mundo, no sé qué. Pero le dice, Muy pero son el paloma, ¿no? mismo, le dice. no, Sí, no. sí, le dice. Y me gustan las películas que yo he visto así que me gustaron. Entonces, ¿no? Puedo tirar como 3, 4 que sí son así y me gustaron. Y que al final de los créditos de Adaptation tiran un fragmento de esta supuesta película, como algo que menciona el asesino, y después del fragmento le dedican la película a Donald Kaufman, que no existe. No, ese que se ganó un Oscar, ¿eh? No, no se ganó un Para, Oscar. ¿cómo que No, se no, ganó un Oscar? Sí, estuvo sí. Explícamelo. nominado. Bueno, Porque estuvo en los nominado. créditos Estuvo ahí. figuran como guionista de Adaptation Charlie Kaufman y Donald Kaufman, y la academia lo nominó. Por esto que decíamos antes, se nota Mirá vos. que es como que el tipo quiso dividir la película en dos partes y le dan el rol del otro chabón, porque tiene todos estos condimentos de thriller, digamos, básico o, o cliché, que lo va metiendo como para cerrar la película que no tenía forma de cerrar, sino. O sea, vos me estás diciendo que la academia le gustó más por ahí la parte de Donald. Ay, bueno, Sí. qué sé yo. ¿Cómo? Puede ser. Y Puede sí, ser. puede ser, ¿no? A mí me parece excelente, porque lo toma tan serio en la película, pero te das cuenta que es sátira, que son todas cosas metidas, porque justamente hablaron de eso antes. No quiero esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y en la película pasa eso, y lo otro, y esto dos veces.
te digo, yo me quedo con una parte, una boludez voy a decir. No, no, por lo menos. Lo aclaro ahora para que no me puteen. Pero algo que me quedó, que me encantó, que una parte él se sienta a escribir frente a la máquina, justamente la máquina de escribir, y tiene la hoja en blanco. El temor de la hoja en blanco, tanto para los que son periodistas, para los que trabajan con proyectos así, existe y lo representa muy bien. A mí me sentí muy representado porque está empezando a escribir y dice, no, estoy muy cansado, quiero un café. No, voy a escribir para después tener un café como premio. Empieza a Exacto. escribir y dice, tengo mucha hambre. ¿Entendés? Y me pasa siempre, pero no es una boludez, pero ahí esa forma de mostrar que hoy en este episodio estamos hablando de lo que es el guión, cuando la semana pasada hablamos sobre lo que es cómo hacer una película, en esta película te muestra claramente con todas estas cosas que tiene que lidiar un guionista, un escritor, para llevar a cabo una película, que para uno piensa que es no es una boludez, pero que es más sencillo, pero todas estas inseguridades, temores, miedos, en la representación de Charlie, para mí está muy bien representado. Muy bien. Yo en eso te banco, Alan, porque a mí me pasa mucho en mi profesión en diseño. eh, Como en esos momentos, bueno, hay veces que tenés la presión del tiempo de terminar un trabajo y terminar un diseño. Y que tenés que hacer un logo, tenés que hacer un afiche, tenés que hacer, no sé, una marca. Hay veces que estás completamente bloqueado y en blanco. Y estás igual, estás ahí mirando el Illustrator, el Photoshop, lo que sea. ¿Y qué mierda hago ahora? Y volvés a leer el concepto de que te dijo tu cliente y lo analizás y lo pensás. Y te dice, no, yo quiero un logo super qué. Y bueno, pero yo quiero hacer un logo de flores, ¿viste? Como que te interpretás como. Es fácil. Yo creo que la película va a eso, va a mostrar de todo el proceso creativo que hay atrás en todo tipo de trabajo, en todo tipo de cosas. Y cómo lidiamos con eso, cómo nos adaptamos a esos problemas. Aparte, ese bloqueo creativo que tienen todo, o sea, esto está maxificado, ¿no? En cuanto que empieza a Exactamente. chivar en todo, está espectacular porque en cierto punto yo creo que nos pasa a todos, tanto para hacer un trabajo de lo que es escribir algo, también una entrada en la facultad, siempre a alguno le pasó que te pones nervioso y demás, y eso está ejemplificado de una manera perfecta para mí. Vas, abrís la heladera, fijás que hay, la cerrás, Y no hay volvés nada, y no hay nada. y volvés a abrir. Y la volvés a abrir y como. ¿Y para qué estoy haciendo esto? No importa, pero lo hago igual, porque Sí, necesito mover la cabeza en algo y no y no pensé. encuentro la Exacto. salida a este problema. Es un proceso de mierda, es feo. No está bueno, Tal cual. pero está muy bueno, está muy bien representado. Es una buena película, Bueno, no muchachos. sé a ustedes qué le pasó, pero en un momento, cuando habla como en la película, ¿quién va a representarme a mí, a Charlie? Sí, digo, yo me gustaría ver ahí el detrás de escena de cómo se hizo realmente Adaptation, porque si vos ves una foto de Charlie Kaufman o ves la película, no te imaginás a Nicolas Cage. Está bien, Nicolas Cage tiene un rango muy extraño porque hace cosas muy buenas, cosas muy malas, ¿sí? Hace desde un tipo romántico hasta un superhéroe de acción. Pero, digamos, si vos me decís, no, tengo que hacer un guionista obeso, medio que está quedando pelado y muy inseguro, por ahí no me imagino a Nicolas Cage en primera instancia. No, Digamos, tiene estas cosas, es el tipo que lo ves con el pelo largo en Con Air, y después está acá todo enrulado, medio pelado y gordo. Es muy extraño lo de Nicolas Cage. A mí me encanta. Cazador de brujas. Cazador de brujas. Sí. Oh. La del mago, ¿cómo se llama la del mago de Disney? El aprendiz de brujo era. Sí, el aprendiz del brujo. Sí, puede ser. No, y después sale con películas como Mandy, que la explota, o Señor de la Guerra, que el chabón 8 8 milímetros. milímetros. Adiós a Las Vegas. Como que se reinventa, ¿no? Como hablábamos antes de esta adaptación que por ahí se manda un mocazo haciendo una película de mierda y después te sale con un No, Maddie. pero lo que pasa es que Si a vos, Nahuel, no se Mandy. reinventa. Nicolas Cage no se termina de crear de un principio, entonces se deshace todo el tiempo. Es muy extraño. Yo, por ejemplo, hay un capítulo de la serie Community. Community son tipos que están en una especie de universidad comunitaria, un college, no sé bien si es universidad o no. Hay un cursito de teatro donde dicen analizando a Nicolas Cage. Entonces, Nicolas Cage, ¿sí o no? Y le dicen, no vean todas, no se obsesionen, porque hay un personaje que como que es re obsesivo del cine y la cultura pop. Dice, no, yo voy a descifrar si es bueno o malo. Y el chabón se termina volviendo loco, porque ve toda la filmografía de Nicolas Cage y no la puede entender. Digamos. Es un buen actor que hace películas malas, es un mal actor que hace a veces películas buenas y le sale justo. No entendés, claro. No entendés si es el
peor jugador del mejor equipo o el peor jugador del mejor equipo. Es como... Claro. Está ahí en el medio. Por mes tenemos que ver una película de Nicolas Cage. Nosotros tenemos que ver, No. Sí, tenemos La que Roca, analizar papá, una La película Roca. por mes de Nicolas Cage. De cualquier índole. Contracara. No, pero encima tiene estas películas. Hay una en Netflix, yo veo el póster y no me animo a entrar, que dice, no sé, una que el chabón va a cazar a Bin Laden y es un profesor de historia. O algo así. ¿Entendés? La tenemos No, que no ver. sé. Y hablar y desmenuzarlo, ojalá que sea como Mucho miedo, no sé. este caso de película, pero no creo, ¿no? Terminando ya con Nicolas Cage y El ladrón de orquídeas, una película que recomendamos un montón, que la verdad está para volver a verla. Es una película ya que si te dan ganas de volver a verla es que algo bien hizo. Esta película tiene muchas capas que es muy buena para desmenuzar poco a poco y la verdad que vale la pena. Nos gustó mucho, aunque esté Nicolas Cage, para quien le guste o quien no le guste, pero si te gustó, como decíamos antes, El ladrón de orquídeas o Adaptation de 2002, tenemos una serie de recomendaciones para que no te puedas Bueno, perder. una que recomendamos es La Rosa Púrpura del Cairo, ¿sí? De Woody Allen, con Mia Farrow. Y no me acuerdo ahora, uno de los tontos retontos, que no es Jim Carrey. Ya me va a venir. Bueno, El otro, que no se acuerda eh, nadie, ok. nada, también es una película sobre el cine, sobre una mujer que tiene una vida gris, básicamente, y ve todos los días una película más de una vez por semana, hasta que el protagonista de la película cobra vida porque la ve todo el tiempo y sale de la película para estar con ella. ¿Sí? Es como un poco del romanticismo del cine y el contraste con la realidad gris que vivimos cada uno. ¿Sí? Una muy buena película, más allá de que sea de Woody Allen. Anotada. Perfecto. Hermes. Bien, la Bane John Malkovich, o quiere ser John Malkovich, es la primera película de este dúo de Spike Jonze y Charlie Kaufman. Para entender un poco más de Adaptation, si les gustó, la verdad que tienen que ver esta película porque maneja los mismos problemas existenciales de Charlie y tiene esta forma de contar algo ordinario de una forma totalmente extraordinaria y muy interesante, muy, muy bizarra, pero con muchas cosas para analizar. Y otra película es también un poco más de comedia, que actúa a través de Meryl Streep, otra vez que escribe, hace de una autora que mientras escribe su historia parece que afecta la vida de alguien real, de una persona real, que es Will Ferrell. Entonces la película se llama Stranger Than Fiction, que trata de eso, ¿no? De cómo un relato va condicionando a otro relato, y en este caso una vida, y bueno, está interesante. Bueno, y para cerrar, tiramos una más, una un poco más liviana, si queremos hacerlo de una forma, que Dale. es Tropic Thunder o Una guerra de película, ¿sí? Que ya es una comedia hecha y derecha sobre el mundo del estrellato de Hollywood, es decir, los actores de renombre, los agentes y los productores haciendo una película hollywoodense, llevado a la máxima comedia y extremo sobre estereotipación. Y nada, una linda locura con Ben Stiller, Robert Downey Jr. y Jack Black. Si no vieron Guerra de Películas, Tropic Thunder, también se recomiendo. Película. Una sátira tremenda. Que creo que está dirigida por Donald Kaufman, me parece, ¿no? Sí, totalmente. 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 Yo me quedo con la escena de los créditos de Tom Cruise, que no lo vamos a revelar ahora, si no le hacemos un spoiler a nadie. Pero ojalá que dentro de poco podamos ver Tropic Thunder o algunas de estas recomendaciones. Y así llegamos al final de un nuevo episodio de Hora Cero Podcast, en el cual, como decía anteriormente, hablamos de Adaptation o El ladrón de orquídeas. Prefiero empezar a saludar ya como en el principio lo hice con el querido Hermes Masali en España. Vamos ahora con Nahuel Esquenone para que nos cuente sus redes sociales y a dónde lo pueden seguir. Bueno, a mí me pueden seguir en Twitter como @Nahuel_ms. ¿Sí? Ahí me pueden escribir, hablar o mandar recomendaciones. Todos bienvenidos. Hoy putear no. Se quiere. Sí, acá ya mis compañeros ya se encargan de darme duro, así que no hace falta que los desconocidos me ataquen también, pero bueno. ¿Qué pasó con historias mínimas, Nahuel? ¿Te parecía que no? Extraordinarias, perdón. No iba Vamos para a hablar en este- otro momento esta de estas historias, no se preocupen. Es una especial historia, ¿no? Claro. Y a vos, Hermes, ¿dónde te pueden seguir? Uh. Así ya dejamos de hablar de mí. No, pero queremos hacer un podcast de vos, Nahuel.
De a poquito. ¿Quién quiere ser Nahuel Esquenone? Ay, Dios. A mí me Ok. pueden seguir en Instagram en @hmasali. Y a vos, Salita, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te encontramos? También pueden seguir en @alan_sche, tanto en Twitter como en Instagram, para mandarnos sus recomendaciones, también comentarios. Puteadas, prefiero que no, pero en el todo caso que lleguen, serán recibidas. Esto fue todo, nos despedimos y nos vemos en la próxima Hora Cero. Nos pueden escribir en Twitter y en Instagram como @Hora Cero Podcast.